Volvemos a esta casa, no es hotel, en una interesantísima conversación con el ministro Juan Ramón Quintana y Miguel Urioste, que han encontrado ciertas diferencias, pero bueno, comuniones al corte. Miguel, yo quiero hablar del tema del mar, no me quiero ir de ese programa sin hablar de este tema que ha sido tremendamente importante. Tú no solamente tienes una larga trayectoria en investigación, también una trayectoria política, del análisis político. Me alegra mucho tenerte acá en Pero este no soy analista político. No me gusta ese concepto porque yo fui político y ahora estoy más bien dedicado a la investigación, acción, trabajando con movimientos sociales y tratando de releer esta nueva realidad boliviana, esta nueva situación del país, porque sería ciego si no reconozco que ha cambiado el país. El país de hoy es absolutamente distinto del de hace 10 años. Y qué bien, pero podría haber sido mejor, ¿no? Y justamente nuestras críticas van en el sentido de, cuidado, no se equivoquen en esto, no metan la pata en lo otro, corrijan esto otro, ¿no es cierto? No es una oposición política, sino que es más bien una reflexión respecto de las transformaciones que ocurren en el país, en la región, en el contexto de América Latina, ver las tendencias que están ocurriendo a nivel planetario, por ejemplo, en el régimen agroalimentario. La China está imponiendo un patrón de consumo de carne que está cambiando absolutamente las formas de producir alimentos en el mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en el África, en el Asia, etc. Y Bolivia no se va a escapar de ello. Entonces, la presión, por ejemplo, para el acaparamiento de tierras, compra de tierras de la República Socialista de China como Estado o de otros países hacia el África y hacia América Latina es imparable. Los principales compradores de tierra en América Latina son los chinos. ¿Dónde compran mayores cantidades de tierra? En Brasil y en Argentina. Eso es pérdida de soberanía. Ojalá que eso no ocurra en Bolivia. Ojalá que las relaciones excelentes que hay entre el Estado boliviano y la República de la China sean respetuosas de nuestra soberanía y de nuestra autodeterminación y que no nos obliguen indirectamente a cultivos de agroexportación de materias primas, los llamados flex crops, que solamente sirven para materias primas para hacer diésel, para hacer etanol o para alimentar ganado. Entonces, nuestra seguridad alimentaria no está sólida, es frágil, es débil. Hemos hecho un estudio que tal vez el ministro conoce en relación al cambio de la dieta alimenticia en el país y nos preocupa ver que los campesinos, los indígenas, tanto de las tierras bajas como de la Amazonía y en las tierras altas, ya casi no consumen lo que producen. El 79% de la canasta alimenticia de los campesinos e indígenas de todo Bolivia proviene de alimentos de la agroindustria. Azúcar, aceite, pollo, arroz, galletas, harinas y apenas un 20% aproximadamente de cultivos naturales o originarios. La economía agrícola campesina está estancada. Hemos tenido 10 años de políticas proactivas, soy consciente y testigo de ello. Conozco los programas del FIDA, de la FAO, del Banco Mundial, del BID, en cooperación a las estrategias y políticas del Ministerio de Desarrollo Rural y otros. Pero ¿por qué no han logrado dinamizar ese aparato productivo en una década? Porque estamos sometidos a una política macroeconómica de estabilización de precios, de control de los precios de los alimentos, de subsidio a los consumidores en lugar de subsidiar a los productores. El Estado boliviano subsidia cada año cerca de 230 millones de dólares a los consumidores. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Rural es de apenas 200 millones de dólares. Entonces, se invierte más en subsidiar al consumidor que en invertir en proyectos productivos. Entonces, yo conozco y reconozco que las condiciones de nuestro país son tremendamente difíciles comparativamente en el contexto de América Latina, un país desintegrado, sin carreteras, hay un esfuerzo notable en la construcción de carreteras en estos últimos años, destacables, sin duda, da mucho orgullo y felicidad recorrer este país hoy por carreteras asfaltadas que hace años no habían. Y eso es notable. Y hay cambios como la expansión de la energía eléctrica en el área rural, se ha duplicado.
ha aumentado en 300.000 hectáreas la superficie bajo riego en la última década, notable, pero todavía tenemos más de 1 millón de hectáreas sin regar. Entonces, nuestra labor como instituciones de investigación es cuidado, alertar, no se cometan los errores. No se ha consultado necesariamente a los pueblos indígenas su opinión respecto del uso de sus territorios. La consulta previa, libre, informada, se ha hecho y no se ha hecho. Y los decretos que tú has mencionado hace un momento van a disponer que nuestras reservas pasen a ser productoras de hidrocarburos. Y no me opongo a ello. El país necesita hidrocarburos, necesitamos más gas, necesitamos más minería, necesitamos más agroindustria, pero necesitamos sobre todo una estructura de producción, de diversificación económica que no hemos logrado, ¿no? Bolivia está todavía dependiente del gas, la minería, básicamente, y alguna que otra actividad secundaria. Creo que esta diversificación productiva debe ser una meta a alcanzar. Ojalá que la Agenda 2025 que se ha propuesto el Estado sea un camino acertado. Yo me temo que en el tema agropecuario hay graves errores, que son fruto de presiones de carácter internacional, de carácter regional. Es evidente que la agroempresa en Santa Cruz está consiguiendo una serie de ventajas que antes no las tenía. La postergación de la verificación de la FES, la mantención de determinados latifundios que no son producidos. Hay una serie de condiciones en las que se podría haber avanzado mucho más. La reforma agraria se paralizó el año 2010 y no se ha terminado con la reforma agraria en Bolivia. Ministro, sobre si quiere apuntar algún tema para cerrar, a mí me hubiera, pues estoy con el bloque ya muy cortito, me hubiera gustado preguntarle sobre el tema del mar, la declaración, cómo la ha abordado Chile. Hemos recibido Antes que hable Juan Ramón, yo estoy totalmente de acuerdo en que ese es un tema central y que ha sido extraordinario que el Papa haga una mención al tema marítimo. Hemos recibido alguna mención de Chile. Chile inmediatamente ha tenido una reacción clarísima, confusa. El canciller salía, en primera instancia hizo una declaración que no debía haberse pronunciado, luego que por suerte y a beneficio de ellos se ha pronunciado, ¿no? El hecho es que creo que claramente el espaldarazo es para Bolivia, ya que la declaración del Papa coincide con lo que es nuestra demanda. Nuestra demanda es un diálogo honesto y sincero, y lo que ha pedido el Papa es un diálogo honesto y sincero. Sobre eso, ministro, es que quisiera preguntarle, pero si hubiera un tema que habría que cerrar. Bueno, de manera más general, la visita del Papa, los discursos del Papa, la mayoría de ellos han coincidido con los planteamientos del presidente Evo, con las reflexiones, las propuestas del presidente Evo. Nos tomaría mucho tiempo señalar este tipo de coincidencias, pero te digo las más importantes: luchar contra la extrema pobreza, luchar contra el capitalismo, proteger la madre tierra, pelear contra la cultura consumista, individualista, hedonista que destruye fortalecer redes, los movimientos ¿no es cierto? sociales. Fortalecer movimientos sociales, la defensa. El Papa ha pedido disculpas por el papel de la Iglesia contra los pueblos indígenas, algo que debiera ser también motivo de una profunda reflexión. Es decir, hay un conjunto, yo diría, de planteamientos centrales en los que comulgan el presidente Evo y el Papa. Y uno de ellos es el tema del mar. El mar se está convirtiendo para Chile en una pesadilla, y por varias razones. Pero la más importante, porque hoy día el presidente, el gobierno, la Cancillería, los bolivianos en general, hemos entendido que resolver el problema del mar resuelve problemas en la región, fundamentalmente. Las declaraciones de Sudamérica como zona de paz, que la integración de los pueblos, que somos una democracia vibrante, vigorosa, etcétera, etcétera, de Chile, no tiene, ¿no es cierto?, el menor sentido. Son declaraciones de doble moral, mientras no resuelvan este problema que construye unidad regional, que ayuda a trabajar a la comunidad
de países de América Latina y el Caribe. Y yo creo que en eso el Papa no solamente ha sido sensible, le ha dado una proyección estratégica fundamental a esta demanda, porque tendremos que estar de acuerdo que los 1.200 millones de católicos tendrán que abogar también, ¿no es cierto?, por este planteamiento histórico, nuestro derecho, ¿no es cierto?, de acceder a las costas. Pero yo diría que en esto me temo que se les está yendo mucho no solamente las expresiones desconsideradas de parte del canciller Muñoz, el canciller chileno, me temo que están en un afán de reducir, diríamos, el impacto de esta declaración y también el impacto de la política boliviana que hoy día ha colocado, diríamos, el asunto en La Haya. Pero el canciller chileno está cometiendo demasiados exabruptos, nos está acusando de que somos agresivos, de que no dialogamos. Mira, y que somos agresivos y que atacamos. La mayor agresión que se ha cometido en el siglo XIX contra Bolivia y América Latina es la que ha cometido Chile. Pero ¿quiénes han sido los más agresivos históricamente en América del Sur? Ha sido Chile, porque Chile le arrebató territorios a la Argentina, Chile le arrebató territorios al Perú y Chile le arrebató territorios a Bolivia. Y a nosotros nos acusan que somos los agresivos. Nosotros somos los agresivos, fíjate, qué tremenda doble moral. Y todos los días se le ocurre decir al canciller chileno, ¿no es cierto?, que bajemos el tono, ¿ah?, que no le mintamos al mundo y que no seamos agresivos, por Dios. Un mínimo de consecuencia política, ideológica, estatal del gobierno de la presidenta Bachelet es reconocer el problema. Me tengo que ir a un corte. Quédese en esta casa, no es hotel. Estamos en un interesante diálogo con Juan Ramón Quintana y Miguel Urioste.